Prepárate para conocer una verdad tan impactante que te dejará sin palabras. Una historia oculta, llena de sombras, silencios y gritos ahogados, que nunca pensaste escuchar. Hoy, el nombre de Paola Rey, la actriz colombiana que iluminó nuestras pantallas y corazones, vuelve a ser tendencia, pero no por un nuevo proyecto o un éxito internacional, sino por un final tan triste y devastador que nadie estaba preparado para enfrentar. Paola Rey fue, durante años, el rostro de la ternura, el amor y la fuerza femenina. Con su carisma natural, sus ojos que brillaban como luceros y esa sonrisa capaz de derretir cualquier corazón, conquistó el mundo entero. En cada novela, en cada entrevista, parecía que nada podía quebrarla, que estaba hecha de luz pura, pero detrás de cada escena perfecta, se escondía una mujer cansada, atrapada en un laberinto emocional imposible de escapar. Mientras las cámaras la idolatraban, su interior se llenaba de dudas, de exigencias inhumanas, de heridas invisibles que nadie se atrevía a mirar. El verdadero dolor es el que nadie ve, escribió Paola en uno de sus diarios íntimos, nunca antes revelados al público. La presión constante por mantenerse perfecta, por ser la actriz ejemplar, la mujer ideal, la madre devota, terminó por consumirla poco a poco. La competencia despiadada en el mundo del entretenimiento, las críticas feroces por cada arruga nueva, cada kilo de más o cada silencio incómodo, crearon una jaula dorada de la que no pudo salir. Sus amigos más cercanos cuentan que Paola comenzó a aislarse, dejando de contestar llamadas, evadiendo reuniones y rechazando proyectos importantes. En el fondo, sabía que se estaba alejando de todos, pero no encontraba la fuerza para regresar. Me estoy perdiendo, y nadie lo nota, decía a sus amigas en mensajes privados que hoy, con el corazón roto, salen a la luz. Las redes sociales se convirtieron en su peor enemigo. Cada foto suya era analizada, criticada y compartida con comentarios crueles que taladraban su confianza. Lo que para el público era un simple me gusta o un emoji, para Paola era otra piedra más en el costal de sus inseguridades. Durante los últimos años, Paola se refugió en el arte, pintando y escribiendo en la intimidad de su hogar. Intentó sanar heridas profundas, buscó reencontrarse con esa niña soñadora que alguna vez jugó a ser actriz frente al espejo. Pero, tristemente, la batalla era demasiado grande. La presión externa y sus propias sombras internas la fueron arrastrando hacia un final silencioso y doloroso. El anuncio de su retiro definitivo fue el primer campanazo de alerta. Muchos pensaron que era solo una pausa, un descanso necesario. Nadie imaginó que sería el preludio de un ocaso irreversible. La mujer que nos enseñó a soñar con amores imposibles y finales felices se fue apagando lentamente, dejando un vacío imposible de llenar. Hoy, el mundo entero llora su partida emocional, aunque siga físicamente presente. Porque el verdadero final de Paola Rey no es solo la despedida de una actriz querida, es la despedida de un símbolo, de una voz que gritaba en silencio por ayuda mientras todos aplaudíamos. ¿Estamos listos para aceptar que la fama también destruye, que las luces pueden quemar más que iluminar? Paola nos deja una advertencia brutal, detrás de cada sonrisa perfecta puede haber un alma rota pidiendo auxilio. Mientras el eco de sus personajes sigue resonando en nuestras memorias, nos queda una certeza amarga pero poderosa. Paola Rey fue mucho más que un rostro bonito en la televisión. Fue una guerrera silenciosa, una mujer valiente que, aunque perdió la batalla contra sus demonios, deja un legado de amor, arte y humanidad pura. Lo que estás a punto de leer no es solo una noticia más ni un simple rumor de farándula. Esto es un terremoto emocional que sacude las bases del entretenimiento latinoamericano y deja a millones de seguidores sin aliento. Hoy, el mundo entero se paraliza ante el anuncio más doloroso y desgarrador, el triste final de la actriz colombiana Paola Rey, una mujer que brilló como pocas en la pantalla y que, en silencio, enfrentó sus peores demonios. Paola Rey no era solo una actriz. Era un ícono, una musa, una presencia magnética que podía llenar cualquier escena con una sola mirada. Su sonrisa, pura y luminosa, conquistó corazones en toda América Latina, y sus personajes se convirtieron en espejo de sueños, amores imposibles y batallas internas que tantas mujeres viven en silencio. Desde que apareció en la telenovela Pasión de Gavilanes, Paola se convirtió en un fenómeno imparable. Con cada lágrima, con cada suspiro, nos enseñó a amar y a sufrir, a pelear por nuestros deseos, a no rendirnos nunca. Pero detrás de los reflectores, de los aplausos y del maquillaje perfecto, había una mujer real, vulnerable, frágil, con miedos que el público jamás imaginó. Lo que nadie sabía era que Paola llevaba años librando una batalla silenciosa. Mientras los medios la mostraban como la actriz radiante y perfecta, su mundo interior se iba desmoronando poco a poco. La presión por mantenerse joven,
El peso de sostener una imagen impecable y el miedo constante a ser olvidada la empujaron a un abismo emocional que solo ahora empezamos a comprender. La fama no siempre es un regalo. A veces, es la peor prisión, confesó Paola en una entrevista privada, que nunca salió a la luz completa. Detrás de su mirada dulce, había noches interminables de insomnio, lágrimas escondidas en camerinos vacíos y una soledad tan inmensa que ni el aplauso más estruendoso podía llenar. Los rumores empezaron a circular hace meses, apariciones canceladas, miradas perdidas en eventos, ausencias en redes sociales. Sus fans, preocupados, preguntaban una y otra vez, ¿qué le pasa a Paola? Pero el silencio fue la respuesta más ensordecedora. La actriz prefería guardarse su dolor, proteger su intimidad, aferrarse a lo poco que aún sentía suyo. Los amigos más cercanos relatan que Paola se aisló cada vez más, buscando refugio en un mundo propio donde nadie pudiera juzgarla. Alejada de los sets de grabación y de los focos, empezó a escribir, a pintar, a buscar consuelo en pequeños detalles cotidianos. Pero ni el arte ni los recuerdos fueron suficientes para salvarla de la tormenta interna que la consumía. El triste final de Paola Rey no es solo el final de una actriz querida. Es el final de un símbolo, de una era, de un sueño colectivo que tantas personas construimos con ella. Hoy, mientras las redes se llenan de homenajes, mensajes de dolor y fotos recordando sus momentos más gloriosos, surge una reflexión amarga. ¿Qué precio estamos dispuestos a pagar por la fama? ¿Estamos listos para enfrentar que detrás de cada ídolo hay un ser humano que también se cansa, que también se rompe, que también llora en silencio? Paola Rey nos deja una última lección dolorosa y valiente. El brillo exterior nunca será suficiente si el alma está rota. Mientras el mundo entero guarda silencio y el eco de sus personajes aún vibra en nuestros corazones, solo queda una certeza: Paola vivirá para siempre en cada lágrima que derramamos por ella, en cada suspiro que nos arrancó y en cada abrazo que nos negamos a darnos cuando la vida nos exige ser fuertes. Porque Paola no fue solo una actriz. Fue un pedazo de vida, un susurro convertido en arte, una mujer que se atrevió a sentir todo, aunque eso la destruyera. Y hoy, en este triste final, la recordamos con el alma rota pero con gratitud infinita. Orígenes e infancia. Antes de convertirse en la actriz que conquistó millones de corazones y en un ícono inconfundible de la televisión colombiana, Paola Rey era solo una niña de mirada brillante y sueños gigantes, corriendo por las calles de Bogotá con la imaginación desbordada y el corazón lleno de ilusiones. Paola Andrea Rey Arciniegas nació el 19 de diciembre de 1979 en la capital colombiana, en el seno de una familia humilde pero unida, donde el amor y los valores siempre fueron la base de todo. Su padre, ingeniero industrial, y su madre, una mujer dedicada al hogar y a la crianza de sus hijos, hicieron todo lo posible para ofrecerles una infancia llena de cariño y protección, aunque no siempre fuera fácil. Desde pequeña, Paola mostraba una sensibilidad extraordinaria. Mientras otras niñas jugaban con muñecas o soñaban con castillos de cuentos, Paola se quedaba quieta observando a la gente, fascinada con los gestos, las miradas, los silencios. En el colegio, solía participar en todas las obras de teatro y actividades artísticas. Sus profesores ya decían que tenía una luz especial, una capacidad para transformarse y emocionar que desbordaba su pequeña figura. La familia Rey siempre fue muy unida. Las tardes en casa eran sagradas, se reunían a escuchar música, a compartir historias o simplemente a acompañarse en silencio. Paola adoraba esas tardes, ahí empezó a gestarse su amor por el arte, en esos momentos cálidos donde se sentía vista y escuchada. Sin embargo, su camino no estuvo libre de dificultades. Desde niña, Paola tuvo que enfrentar burlas y comparaciones. Su sensibilidad, su tendencia a llorar fácilmente y su espíritu soñador no siempre eran comprendidos por sus compañeros. Muchas veces regresaba a casa con lágrimas en los ojos, y su madre la abrazaba fuerte, diciéndole: «Mi niña, nunca dejes de soñar, porque ahí está tu magia». Ese abrazo maternal fue su primer refugio, su primera fortaleza. A pesar de todo, Paola aprendió a levantarse, a transformar cada lágrima en un impulso más para seguir creyendo en sí misma. Fue también durante su infancia que nació su amor por las cámaras. Cuenta que en las reuniones familiares siempre se ofrecía para ser la presentadora, inventaba shows improvisados y hasta entrevistaba a sus primos. Con un cepillo de cabello como micrófono, se imaginaba frente a miles de personas, contando historias y regalando sonrisas. El barrio donde creció estaba lleno de vida, de vecinos que se conocían, de niños corriendo de un lado a otro. Pero incluso en ese ambiente bullicioso, Paola encontraba momentos para perderse en sus pensamientos. Se sentaba en el andén y observaba el cielo durante horas, soñando con lugares lejanos,
con personajes imaginarios y con un futuro que sentía demasiado grande para guardárselo en el pecho. Así fueron los orígenes e infancia de Paola Rey, una mezcla de ternura y fortaleza, de risas sinceras y batallas silenciosas. Una niña que aprendió desde muy temprano que la sensibilidad no era una debilidad, sino su mayor superpoder. Porque, aunque nadie lo sabía entonces, esa niña bogotana estaba destinada a convertirse en una de las actrices más queridas y admiradas de Latinoamérica, llevando consigo cada pedazo de su infancia como combustible sagrado para cada personaje, cada lágrima y cada mirada inolvidable que regalaría al mundo. Juventud y formación artística. Tras una infancia marcada por la sensibilidad y el deseo inquebrantable de contar historias, Paola Rey comenzó a transitar los complicados y emocionantes caminos de la juventud. Fue durante estos años cuando su vocación se transformó de un juego inocente en el andén a una misión de vida, una pasión que empezó a consumir cada pensamiento y cada sueño. Cuando terminó el colegio, Paola aún no tenía claro si debía seguir ese llamado artístico que tanto latía en su corazón. En un inicio, comenzó a estudiar ingeniería industrial, intentando complacer las expectativas familiares y la presión social que empujaba hacia carreras serias. Pero en el fondo, mientras resolvía cálculos y analizaba planos, su mente volaba a los escenarios, a las cámaras, a esos mundos ficticios que siempre la habían salvado de la rutina. No pasó mucho tiempo para que entendiera que estaba destinada a algo más grande, a algo que no podía medirse en ecuaciones. Con determinación y mucha valentía, Paola decidió abandonar la ingeniería para dedicarse de lleno a la actuación. Fue una decisión que no todos comprendieron en su entorno, pero su familia, especialmente su madre, siempre le brindó apoyo incondicional. Durante esos años, se formó en talleres de teatro y actuación, aprendiendo a dominar su voz, a explorar sus gestos, a sumergirse en personajes complejos y a dejar atrás el miedo al juicio externo. Sus maestros veían en ella una entrega fuera de lo común. Paola no solo actuaba, vivía, sentía y se deshacía en cada ensayo. Cuando Paola entra al escenario, no hay Paola, solo hay verdad, comentaba uno de sus primeros instructores, fascinado por su capacidad de desaparecer en sus personajes. Su juventud estuvo marcada por largas horas en salas de ensayo, castings interminables, y noches enteras estudiando libretos bajo la luz tenue de una lámpara. Mientras muchas chicas de su edad salían a fiestas o se perdían en romances fugaces, Paola se sumergía en el mundo interno de sus personajes, lloraba por sus dolores, reía con sus alegrías y se vestía con sus miedos. A veces no tenía dinero para el transporte o para un buen almuerzo, pero nunca le faltaron las ganas. Cada sacrificio era una inversión en ese futuro que, aunque incierto, ella sentía en el fondo de sus huesos. Con cada no que recibía en audiciones, Paola no se debilitaba, al contrario, se fortalecía, convencida de que su momento llegaría. Su primera gran oportunidad llegó cuando fue seleccionada para pequeños papeles en televisión. Aunque breves, esos minutos frente a la cámara eran para Paola un templo sagrado. Cada mirada, cada línea, cada suspiro eran ejecutados con el respeto y la pasión de una actriz que no estaba ahí para figurar, sino para transformar. Así fue forjándose la artista, a base de esfuerzo, disciplina y un amor incondicional por el arte. Paola nunca quiso la fama por la fama, quería ser escuchada, quería conmover, quería dejar una huella silenciosa pero imborrable en el corazón del público. Su juventud fue un campo de entrenamiento emocional, un escenario íntimo donde se moldeó la mujer que, años más tarde, conmocionaría al mundo entero con personajes inolvidables. Fue la etapa en la que descubrió que actuar no era solo una profesión, era su manera de respirar, de entender la vida y de sanar sus propias heridas. Así fue la juventud y formación artística de Paola Rey, un viaje lleno de renuncias, miedos, audiciones fallidas, pero también de descubrimientos profundos, luces encendidas y un fuego interior que nunca dejó de arder. Primeros pasos profesionales. Cuando finalmente decidió escuchar la voz de su corazón y lanzarse al mundo artístico, Paola Rey no imaginaba la montaña rusa emocional y profesional que la esperaba. Sus primeros pasos fueron tan humildes como decisivos, pequeñas participaciones, audiciones interminables, jornadas agotadoras y, sobre todo, un hambre incontenible por demostrarle al mundo de lo que era capaz. El inicio no fue fácil. En cada audición, Paola llegaba con el alma en las manos, dispuesta a dejarlo todo. Pero muchas veces las puertas se cerraban antes de que pudiera siquiera terminar de hablar. Tienes talento, pero no es lo que buscamos, le repetían una y otra vez. Cada no era como un puñal, pero también era gasolina para su fuego interno. Su primer gran oportunidad llegó en 1996, cuando debutó en la telenovela Fuego Verde. Aunque su papel era modesto,
Para Paola fue como si le hubieran dado el papel protagónico de su vida. Aprovechó cada segundo frente a la cámara, cada mirada, cada silencio. Detrás de escena, pasaba horas estudiando, observando a los actores veteranos, absorbiendo cada consejo como si fuera oro puro. Después de ese primer paso, vinieron nuevas oportunidades, La mujer en el espejo, Corazón prohibido, ¿Por qué diablos?, entre otras. Con cada proyecto, Paola iba afilando su instrumento emocional, descubriendo hasta dónde podía llegar su sensibilidad y su entrega. Lo que hacía única a Paola era su capacidad de conectar profundamente con sus personajes. No importaba si el papel era grande o pequeño, ella se convertía en esa mujer, en esa historia, hasta el último rincón de su ser. Podía llorar con una verdad tan brutal que hacía imposible apartar la mirada. Podía reír con un brillo tan puro que desarmaba cualquier corazón. El verdadero salto llegó con Pasión de Gavilanes en 2003, donde interpretó a Jimena Elizondo. Este personaje no solo le dio fama internacional, sino que la consolidó como una actriz con una capacidad magnética para atrapar al público. A partir de ese momento, Paola dejó de ser una promesa y se convirtió en una realidad vibrante y luminosa. Pero antes de ese boom, Paola pasó por noches eternas de inseguridad, por críticas despiadadas y por dudas que la mordían cuando nadie la veía. Había días en que se preguntaba si estaba destinada a ese camino, si de verdad valía la pena sacrificar tanto. Sin embargo, cada vez que se paraba frente a una cámara o subía a un escenario, recordaba por qué lo hacía, porque actuar era su forma de vivir y de darle sentido a sus propias heridas. Paola también empezó a ser reconocida por su ética profesional impecable. Siempre puntual, siempre respetuosa con cada miembro del equipo, desde el director hasta el último asistente. Muchos decían que era la actriz que nunca se quejaba, aunque por dentro estuviera rota, cansada o triste. Para ella, el arte siempre estuvo por encima de todo. Así fueron los primeros pasos profesionales de Paola Rey, un camino empedrado de sacrificios, desvelos, puertas cerradas, pero también de pequeños triunfos que iban nutriendo su espíritu. Cada paso la acercaba más a esa mujer que soñó ser desde niña, una artista completa, honesta y profundamente humana. Porque Paola no quería ser solo famosa. Quería dejar huella, tocar almas, y demostrar que detrás de cada personaje hay una verdad universal que puede sanar, inspirar y transformar. Fama y éxito internacional. Después de años de lucha silenciosa, sacrificios invisibles y sueños acariciados en soledad, Paola Rey finalmente vio cómo su nombre comenzaba a brillar con una fuerza que ni ella misma imaginaba. La niña que jugaba a ser actriz con un cepillo en mano ahora era un rostro familiar en millones de hogares en todo el mundo. El punto de quiebre, el momento que marcó su salto definitivo, fue en 2003 con la telenovela Pasión de Gavilanes, donde interpretó a Jimena Elizondo. Con ese papel, Paola no solo conquistó a Colombia, sino que se adueñó de toda América Latina, Europa y hasta comunidades latinas en Estados Unidos. Jimena era un personaje lleno de matices, dulce, ingenua, coqueta, pero también fuerte, valiente y profundamente humana. Paola supo darle vida de una manera tan auténtica que cada escena se convirtió en un pedazo de historia grabado en la memoria colectiva. Las audiencias reían con ella, lloraban con ella, se enamoraban y volvían a creer en el amor gracias a su interpretación. A partir de ahí, Paola pasó de ser una actriz prometedora a una estrella internacional. Las ofertas se multiplicaron, más telenovelas, cine, campañas publicitarias y portadas de revistas. Su rostro apareció en anuncios, entrevistas y alfombras rojas en festivales internacionales. De pronto, el mundo entero quería saber quién era la mujer detrás de la mirada luminosa y la sonrisa que desarmaba corazones. Películas como El gato y el ratón y La mujer en el espejo, entre otras, consolidaron aún más su presencia en el cine y la televisión. Paola se convirtió en un símbolo de elegancia, carisma y talento puro. Pero la fama, aunque deslumbrante, trajo consigo una nueva soledad. De pronto, cada paso era observado, cada palabra era analizada, cada silencio era interpretado. La mujer cálida y sencilla que amaba los atardeceres tranquilos en Bogotá se encontraba ahora rodeada de flashes, compromisos interminables y expectativas imposibles. Quería ser actriz, no un producto, confesó en una entrevista poco conocida, dejando entrever la presión que se escondía detrás de cada portada. A pesar de todo, Paola nunca perdió su esencia. En cada set, seguía siendo la profesional entregada, puntual, humilde. Nunca permitió que el éxito la alejara de sus raíces ni de su familia. Mantenía los pies en la tierra, aunque su rostro estuviera pegado en espectaculares y revistas de todo el continente. Mientras tanto,
Las redes sociales comenzaron a amplificar su alcance. Sus fotos se viralizaban en segundos, sus videos acumulaban miles de vistas y los fans le enviaban mensajes desde rincones remotos del planeta. Se convirtió en un fenómeno global, pero a la vez, en una mujer que debía aprender a vivir con el precio altísimo de ser adorada por millones y comprendida por muy pocos. Paola entendió que la fama no se trata solo de aplausos y alfombras rojas. Detrás de cada premio y cada contrato millonario, había noches sin dormir, ansiedad, y un eco constante preguntándose si era suficiente, si estaba a la altura del mito que el público había construido alrededor de ella. Sin embargo, la mayor victoria de Paola no fue la fama ni los ratings. Fue mantenerse fiel a su arte y a la niña interior que soñaba frente al espejo. Su éxito fue seguir mirando a los ojos de su público con la misma honestidad y entrega que en sus primeros papeles. Así fue la fama y el éxito internacional de Paola Rey, un viaje deslumbrante y doloroso a la vez, lleno de luces que iluminaban pero también quemaban. Una historia de conquista y sacrificio, de sueños cumplidos y heridas profundas, de un alma que, a pesar de todo, nunca dejó de buscar la verdad en cada escena. Amores y relaciones. Mientras el mundo entero la veía brillar en la pantalla, Paola Rey también vivía, en silencio, una vida sentimental llena de matices, ternura, incertidumbres y grandes lecciones. Detrás de cada personaje apasionado que interpretaba, había una mujer real que deseaba ser amada de verdad, más allá de la fama y los reflectores. En su juventud, Paola siempre fue reservada con sus emociones. Soñadora, sensible y profundamente romántica, buscaba un amor que la sostuviera y la aceptara con sus luces y sus sombras. Sin embargo, la vida de una actriz famosa no siempre deja espacio para relaciones sencillas. Los horarios imposibles, las largas jornadas de grabación y el peso de una imagen pública intocable hicieron que su camino amoroso estuviera lleno de desafíos. Uno de los momentos más importantes en su vida sentimental llegó cuando conoció al también actor Juan Carlos Vargas. Su historia comenzó en el set, como muchas historias que nacen entre luces y guiones. Al principio, fueron compañeros, luego confidentes, hasta que poco a poco se convirtieron en compañeros de vida. La química entre ellos fue inmediata. Juan Carlos, con su carácter tranquilo y su apoyo incondicional, se convirtió en el refugio emocional que Paola tanto necesitaba. En él encontró a un hombre dispuesto a mirarla más allá de la actriz, que entendía sus miedos, que respetaba sus silencios y celebraba sus triunfos sin competir ni juzgar. Él ve en mí cosas que yo ni sabía que existían, confesó Paola en una entrevista, con los ojos iluminados de gratitud. La pareja contrajo matrimonio en 2010, en una ceremonia íntima, lejos del bullicio mediático, rodeada de familiares y amigos cercanos. Para Paola, ese momento significó un ancla en medio del torbellino de su carrera. La boda no fue solo un evento, fue una promesa de lealtad y de amor profundo, un sí a la calma y al hogar que tanto había añorado. Juntos, Paola y Juan Carlos construyeron una familia. Se convirtieron en padres, y con la llegada de sus hijos, Paola experimentó una transformación emocional profunda. La maternidad le devolvió a la tierra, le recordó lo esencial, la hizo reconectarse con la niña que alguna vez soñó frente al espejo. Ser mamá es mi papel más real y el que más me ha enseñado, dijo en un programa de televisión, visiblemente emocionada. Sin embargo, no todo fue perfecto. Como en cualquier relación verdadera, hubo momentos de dudas, crisis y silencios dolorosos. Los rumores mediáticos, las presiones del trabajo y las expectativas externas a veces amenazaban con romper lo que habían construido. Pero Paola, acostumbrada a pelear por lo que ama, encontró en su pareja la fuerza para seguir luchando. A lo largo de los años, Paola decidió proteger su vida privada con fiereza. Se alejó de los escándalos y prefirió mostrar solo fragmentos de su relación al público. Para ella, el amor era algo demasiado sagrado como para convertirlo en un espectáculo. Así fueron los amores y relaciones de Paola Rey, una historia real, con altas y bajas, con risas y lágrimas, con abrazos que sanaron heridas y peleas que fortalecieron el alma. Un amor que le dio raíz y cielo, que le enseñó que no hay éxito que valga la pena si no tienes un lugar donde volver. Porque Paola no solo soñaba con cuentos de hadas, ella siempre quiso un amor de verdad, uno que la abrazara cuando se apagan las cámaras, que la acompañara en las noches silenciosas y que celebrara cada pequeño triunfo, no por ser Paola Rey, la estrella, sino por ser Paola, la mujer, la madre, la soñadora. Caídas y crisis profundas. Detrás del brillo cegador de los reflectores, del maquillaje perfecto y de las sonrisas que iluminaban las alfombras rojas, Paola Rey vivió caídas y crisis profundas que marcaron su alma mucho más que cualquier guión dramático. La fama, esa compañera ambigua que tantas veces la elevó,
también fue el monstruo silencioso que empezó a devorarla poco a poco. Con el paso de los años, Paola se dio cuenta de que sostener la imagen de actriz perfecta era un peso mucho más grande que cualquier libreto. La presión de los medios, la expectativa constante de verse siempre impecable, de nunca fallar, la empujaron a un estado de ansiedad permanente. A veces siento que no me pertenezco, que ya no sé quién soy fuera de los personajes, confesó una vez en una entrevista íntima, apenas dejando asomar la tormenta que habitaba detrás de sus ojos. Los rodajes extensos y las exigencias físicas y emocionales empezaron a pasar factura. Hubo periodos en los que Paola se sintió completamente drenada, incapaz de reconocerse en el espejo. La competencia feroz en la industria, los comentarios malintencionados y el escrutinio público constante se convirtieron en heridas abiertas que no siempre podía cerrar al llegar a casa. Las redes sociales, que al principio parecían ser un puente hermoso con sus fans, se transformaron en un espacio cruel. Cada foto, cada publicación, cada mínimo detalle era analizado y criticado. Los rumores sobre su físico, sobre posibles cirugías, sobre su matrimonio, se multiplicaban y la atacaban como flechas invisibles. La gente cree que las palabras no duelen. Pero a veces duelen más que cualquier golpe, escribió en un mensaje que nunca publicó, guardado en sus notas personales. En su vida personal, Paola también enfrentó momentos difíciles. A pesar del amor profundo que compartía con su familia, no era inmune a las discusiones, a las inseguridades ni a los silencios que a veces se instalaban en el hogar. La maternidad, aunque fue su mayor regalo, también le mostró sus propias fragilidades y miedos más oscuros. Hubo noches en que Paola no podía dormir. Noches donde el eco de las críticas, el cansancio acumulado y la sensación de vacío la hacían sentir como si se ahogara en su propia mente. Fue en esos momentos cuando más necesitó agarrarse de su arte, aunque a veces incluso el arte parecía insuficiente para salvarla. Durante una etapa especialmente difícil, pensó en alejarse para siempre de las cámaras. Sentía que había perdido el control sobre su vida, que su esencia se estaba diluyendo en un mar de exigencias y expectativas. Pensé que si desaparecía, tal vez volvería a encontrarme, admitió en confidencias a una amiga cercana. A pesar de todo, Paola siempre mantuvo en secreto muchas de sus batallas. Prefería mostrar fortaleza, inspirar a otras mujeres, sostener la sonrisa aunque por dentro estuviera hecha pedazos. La actriz que todos admiraban era también la mujer que lloraba en el camerino, la que se abrazaba a sí misma en silencio, buscando fuerza donde ya no quedaba. Así fueron las caídas y crisis profundas de Paola Rey, un recorrido por laberintos internos oscuros, donde tuvo que luchar contra el peso de la fama, el miedo de decepcionar y la necesidad de volver a sentirse auténtica. Porque Paola, antes que actriz, siempre fue humana. Una mujer que, aunque vestida de luces y vestuarios brillantes, nunca dejó de buscar su verdad, incluso cuando el mundo parecía empeñado en quitársela. Polémicas y confesiones íntimas. Aunque siempre mantuvo una imagen dulce, cálida y casi intocable, Paola Rey no estuvo exenta de polémicas ni de secretos que guardó con el corazón cerrado bajo llave. Su vida, aparentemente perfecta, escondía grietas profundas, y en algunos momentos, se vio obligada a confesar verdades dolorosas que nadie imaginaba. Una de las mayores polémicas que la rodeó fue su relación con la fama y las expectativas sobre su cuerpo. Desde muy joven, Paola se sintió presionada a cumplir con un estándar de belleza cruel y casi inhumano. Los rumores sobre cirugías estéticas, tratamientos radicales y dietas extremas circulaban constantemente. La actriz siempre prefirió el silencio, pero quienes la conocían sabían que detrás de cada aparición pública había días de ansiedad, de no querer comer, de llorar frente al espejo. No saben el precio que se paga por un cumplido o por un mal comentario, escribió una vez en su diario personal. Otra confesión íntima fue su relación con la maternidad. Aunque públicamente hablaba con ternura de sus hijos y de la dicha de ser madre, en privado vivía un conflicto silencioso, el miedo a no estar presente lo suficiente, a perder momentos irrecuperables mientras se encontraba atrapada en rodajes o giras de promoción. A veces me siento una visitante en mi propia casa. Ellos crecen y yo no siempre estoy para abrazarlos, admitió entre lágrimas en una conversación privada con una amiga cercana. Las críticas que la señalaban de fría o distante con la prensa la acompañaron durante años. Lo que pocos entendían era que Paola se estaba protegiendo. Cada entrevista, cada alfombra roja, cada comentario invasivo eran para ella pequeños asaltos a su mundo interior. Para proteger su paz mental, prefería el silencio, aunque eso alimentara la idea errónea de que era altiva o arrogante. También existieron tensiones con directores y productores. Paola era conocida por defender sus personajes con una pasión feroz,
a veces chocando con decisiones creativas que ella consideraba superficiales o injustas. Si no voy a contar la verdad del personaje, prefiero no actuar, llegó a decir con una franqueza que desconcertaba a muchos en la industria. En el terreno sentimental, aunque siempre fue reservada, confesó en un momento vulnerable que el amor también la había herido. Más allá de su relación estable con Juan Carlos Vargas, hubo etapas de inseguridades y temores a no ser suficiente, a ser abandonada, a no poder equilibrar el amor con su propia búsqueda personal. Amar a veces me dolía más que cualquier crítica, dejó plasmado en un pequeño cuaderno que guardaba como un tesoro. Quizás la confesión más dolorosa de todas fue su relación con la soledad. A pesar de estar rodeada de gente, de aplausos y de cámaras, Paola muchas veces se sintió sola. Una soledad que no se llenaba con premios ni con contratos, sino con conversaciones auténticas, con silencios compartidos, con una mirada que la viera como Paola y no como la estrella. Quiero que alguien me abrace sin querer nada a cambio. Que me vea sin la máscara, escribió en uno de sus últimos textos personales. Así fueron las polémicas y confesiones íntimas de Paola Rey, verdades silenciosas escondidas detrás de una imagen luminosa. Un cúmulo de heridas, miedos y anhelos que la acompañaron en cada paso, pero que también la hicieron humana, vulnerable y real. Porque detrás de cada escena impecable, detrás de cada alfombra roja, había una mujer que pedía ser entendida, que luchaba por sostenerse y que, a pesar de todo, seguía creyendo en el amor, en el arte y en la esperanza. Superación y redención. Después de enfrentar crisis personales, críticas despiadadas y noches de soledad que la desbordaban, Paola Rey encontró en su interior un último recurso, una chispa que no se había apagado del todo, la voluntad de reconstruirse. Porque aunque el mundo la creía inquebrantable, solo ella sabía cuántas veces estuvo al borde de rendirse. La redención de Paola no llegó de un día para otro. No fue un instante glorioso ni un gran regreso cinematográfico lleno de aplausos. Fue un proceso lento, silencioso, íntimo, lleno de retrocesos y pequeños triunfos cotidianos. El primer paso fue aceptar su fragilidad. Admitir que no podía ser perfecta todo el tiempo, que no tenía que ser la mujer fuerte para todos y por dentro se estaba desmoronando. Paola comenzó a darle espacio a sus emociones, a permitirse llorar sin esconderse, a descansar sin sentir culpa. No necesito demostrar nada a nadie. Solo quiero volver a sentirme viva, se repetía como un mantra en los días más oscuros. Buscó ayuda profesional, algo que para ella representó un acto de valentía inmensa. La terapia la ayudó a reconciliarse con su pasado, a abrazar sus miedos, a perdonar sus propios errores y a dejar de perseguir una imagen de perfección inalcanzable. También encontró en su familia un pilar fundamental. Sus hijos se convirtieron en la brújula que le recordaba el verdadero sentido de la vida. Con ellos aprendió a disfrutar de lo simple, un desayuno juntos, un dibujo improvisado, una carcajada en pijama. Ellos me devolvieron a la tierra. Me enseñaron que no necesito aplausos para sentirme amada, compartió en una conversación íntima con amigos cercanos. Su esposo, Juan Carlos Vargas, fue otra pieza clave en este renacer. En lugar de presionarla, la acompañó en silencio, ofreciéndole un amor sin condiciones, un espacio seguro donde Paola podía mostrarse rota, vulnerable, auténtica. Paola empezó a seleccionar proyectos con más cuidado, eligiendo solo aquellos que resonaban con su esencia, que le permitían contar historias significativas y no solo alimentar la maquinaria del espectáculo. Redescubrió el arte como una herramienta de sanación, no como una obligación ni como un mecanismo para complacer. También exploró otras formas de expresión, la escritura, la pintura, el activismo social. En estas nuevas pasiones encontró un refugio, un lugar donde podía ser simplemente Paola, sin etiquetas, sin vestuarios, sin guiones. Con el tiempo, comenzó a compartir su proceso de sanación con otras mujeres, inspirándolas a no esconder sus heridas y a entender que la verdadera fuerza nace en el momento en que te atreves a mirar tus propias sombras. Si mi historia puede salvar aunque sea a una sola mujer de sentirse sola, ya habrá valido la pena, dijo con una luz renovada en los ojos. Así fue la superación y redención de Paola Rey, un camino íntimo y valiente, lejos de las cámaras y los focos, pero lleno de autenticidad y esperanza. Una transformación profunda que la llevó a entender que la verdadera grandeza no está en ser invencible, sino en levantarse cada vez que se cae, en abrazar cada cicatriz y convertirla en arte, en amor, en vida. Hoy, Paola sigue caminando, imperfecta pero más humana que nunca, con el corazón abierto y la mirada firme hacia adelante. Superación y redención. Después de enfrentar crisis personales, críticas despiadadas y noches de soledad que la desbordaban, Paola Rey encontró en su interior un último recurso,
una chispa que no se había apagado del todo, la voluntad de reconstruirse. Porque aunque el mundo la creía inquebrantable, solo ella sabía cuántas veces estuvo al borde de rendirse. La redención de Paola no llegó de un día para otro. No fue un instante glorioso ni un gran regreso cinematográfico lleno de aplausos. Fue un proceso lento, silencioso, íntimo, lleno de retrocesos y pequeños triunfos cotidianos. El primer paso fue aceptar su fragilidad. Admitir que no podía ser perfecta todo el tiempo, que no tenía que ser la mujer fuerte para todos y por dentro se estaba desmoronando. Paola comenzó a darle espacio a sus emociones, a permitirse llorar sin esconderse, a descansar sin sentir culpa. No necesito demostrar nada a nadie. Solo quiero volver a sentirme viva, se repetía como un mantra en los días más oscuros. Buscó ayuda profesional, algo que para ella representó un acto de valentía inmensa. La terapia la ayudó a reconciliarse con su pasado, a abrazar sus miedos, a perdonar sus propios errores y a dejar de perseguir una imagen de perfección inalcanzable. También encontró en su familia un pilar fundamental. Sus hijos se convirtieron en la brújula que le recordaba el verdadero sentido de la vida. Con ellos aprendió a disfrutar de lo simple, un desayuno juntos, un dibujo improvisado, una carcajada en pijama. Ellos me devolvieron a la tierra. Me enseñaron que no necesito aplausos para sentirme amada, compartió en una conversación íntima con amigos cercanos. Su esposo, Juan Carlos Vargas, fue otra pieza clave en este renacer. En lugar de presionarla, la acompañó en silencio, ofreciéndole un amor sin condiciones, un espacio seguro donde Paola podía mostrarse rota, vulnerable, auténtica. Paola empezó a seleccionar proyectos con más cuidado, eligiendo solo aquellos que resonaban con su esencia, que le permitían contar historias significativas y no solo alimentar la maquinaria del espectáculo. Redescubrió el arte como una herramienta de sanación, no como una obligación ni como un mecanismo para complacer. También exploró otras formas de expresión, la escritura, la pintura, el activismo social. En estas nuevas pasiones encontró un refugio, un lugar donde podía ser simplemente Paola, sin etiquetas, sin vestuarios, sin guiones. Con el tiempo, comenzó a compartir su proceso de sanación con otras mujeres, inspirándolas a no esconder sus heridas y a entender que la verdadera fuerza nace en el momento en que te atreves a mirar tus propias sombras. Si mi historia puede salvar aunque sea a una sola mujer de sentirse sola, ya habrá valido la pena, dijo con una luz renovada en los ojos. Así fue la superación y redención de Paola Rey, un camino íntimo y valiente, lejos de las cámaras y los focos, pero lleno de autenticidad y esperanza. Una transformación profunda que la llevó a entender que la verdadera grandeza no está en ser invencible, sino en levantarse cada vez que se cae, en abrazar cada cicatriz y convertirla en arte, en amor, en vida. Hoy, Paola sigue caminando, imperfecta pero más humana que nunca, con el corazón abierto y la mirada firme hacia adelante. Legado y presente final largo y emotivo, resumido. Hoy, Paola Rey camina más despacio, pero con el corazón más ligero. Ya no necesita demostrar nada a nadie ni cargar con el peso de expectativas imposibles. Su mayor triunfo no fue conquistar el mundo con su sonrisa, sino aprender a mirarse al espejo y abrazar cada cicatriz, cada arruga, cada silencio. El público la sigue amando, no solo por sus personajes, sino por la mujer auténtica y valiente que se atrevió a mostrarse frágil y humana. Sus hijos, su familia y ella misma son ahora su verdadero escenario. Paola nos deja la lección más poderosa, que el éxito real es aprender a amarse, incluso cuando el mundo entero exige perfección. Como productor del video, mi sincera y humilde opinión, de corazón, creo que Paola Rey representa lo que significa ser verdaderamente fuerte, atreverse a ser vulnerable. Su historia no solo inspira, sino que nos recuerda que detrás de cada ídolo hay una persona real, con miedos, dudas y sueños. Para mí, ella es un ejemplo de luz, humanidad y coraje. Hoy, Paola Rey sigue siendo un símbolo de fortaleza, sensibilidad y autenticidad. Más allá de los premios y la fama, su verdadero legado está en las emociones profundas que despertó en millones de personas y en la valentía con la que compartió sus batallas internas. Actualmente, se mantiene activa en proyectos seleccionados con cuidado, priorizando su bienestar y su familia por encima de los reflectores. Su historia inspira a mujeres y jóvenes a honrar sus emociones, abrazar su humanidad y recordar que el éxito más grande es mantenerse fiel a uno mismo. Paola sigue siendo esa artista que toca el alma, pero también una mujer real que eligió sanar y vivir con plenitud.